La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Proclamación del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Hace unos cuantos días meditábamos sobre el final de la vida. El Evangelio de hoy vuelve a plantear el tema de la muerte. La manera como vemos el final de la vida revela la manera como vivimos y dice mucho sobre nuestra imagen de Dios. La meditación sobre la muerte nos lleva a revisar y, si es necesario, reconsiderar nuestra relación con las cosas y tomar conciencia de cómo es nuestra relación con Dios. Los saduceos elaboraron complejos argumentos para darse a sí mismos la razón. Inventan una historia descabellada para ridiculizar la creencia en la resurrección de los muertos y la resurrección de los muertos. Es claramente una historia ficticia y grotesca, totalmente desprovista de compasión ante realidades trágicas y dolorosas como la muerte, la viudez, la ausencia de hijos. Añade dolor al dolor, crea sufrimiento innecesario. Su discurso es un verdadero himno a la muerte. Muestra lo que hay en el corazón de quienes inventaron esta historia absurda. Los saduceos están muertos en vida. La trampa que le ponen a Jesús es descarada, desvergonzada. Saben bien que la pregunta es absurda e irreal, pero ellos creen que basta para demostrar que tienen la razón. La respuesta de Jesús, además de cuestionar la visión de la vida futura como una simple prolongación de la vida presente, se aleja de las especulaciones abstractas y descabelladas. Va a lo concreto, al aquí y ahora. Cuestiona sobre los motivos de la vida. ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Gracias a quién vivo? ¿Qué me hace vivir? Jesús nos recuerda que la resurrección
no es algo que atañe solo al más allá, sino también al más acá. A diferencia de los saduceos, Jesús habla de un Dios que conoce por propia experiencia, que vive en él. No es el Dios de las teorías, de los razonamientos abstractos. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de. Es mi Dios, es tu Dios, es nuestro Dios. Así se presentó a Moisés y así se sigue presentando ahora a nosotros. Es el Dios de alguien. Si Dios no llega a ser el Dios de, no llega al corazón. Sigue siendo una teoría, una ideología, una especulación, un tema de discusión. Solo cuando nuestra vida se cruza con la vida de Dios, se convierte en mi Dios. No en el sentido de que cada uno inventa un Dios a su imagen y semejanza, no, sino en el sentido de que lo experimenta en su vida. Entonces podemos decir, he conocido al Dios de Jesús. Se ha convertido en mi Dios. El Dios de Jesús es el de la zarza ardiente que envía a Moisés a liberar a sus hermanos de la opresión egipcia, forzados a sobrevivir, no a vivir, sino a sobrevivir, a llevar una vida aplastada y disminuida. En otras palabras, el Dios de Jesús es el Dios de vivos, no de muertos. Se experimenta en la vida, se experimenta viviendo, porque es el Dios de la vida, es la vida misma. En Jesús de Nazaret vive como resucitado. Empezamos a resucitar en esta vida. Sacramentalmente, la resurrección empieza en el bautismo, cuando recibimos la vida de Jesús y el espíritu de vida. Existencialmente, resucitamos cuando amamos, cuando como Moisés ayudamos a Dios a liberar a los demás de cualquier opresión. El amor nos hace vivir como resucitados. Juan lo dirá de esta manera. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. En esta vida todo muere, todo se acaba. Pero la fe nos dice que el morir lleva a Dios. Todo muere porque todo camina hacia la eternidad, camina hacia Dios. Todo muere porque afortunadamente no estamos hechos para quedarnos aquí. Pero cuando estemos plenamente en Dios, la muerte ya no tendrá sentido. Habrá cumplido su espléndida tarea. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, guarde su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los guarde para siempre. Buen domingo.